Quiero contar historias. Mi nuevo canal de YouTube. Hola a todas y a todos. Este vídeo será un poco de quiero contar historias. Será un poco distinto, voy a hacer una especie de especial Navidad y voy a cortar un poco estos vídeos tan intensos del animismo y de la posesión y el trance, y haré un inciso. Y quiero hablar un poco de un viaje que hice que fue iniciático. Cuando digo iniciático no quiero decir una cosa esotérica, sino que como iniciático yo entiendo los viajes de los que regresas distinto, que no eres el mismo que el que te fuiste, ¿no? Que ha habido algo intenso que ha hecho que la vida de uno vaya a cambiar, ¿no? Eso ya me ocurrió, están mis libros, los viajes que hice, los primeros viajes a Marruecos, en busca de un amigo que vivía en una comuna. Todo eso lo he relatado en el Impulso Nómada. Y ahora me da como mucha pereza y no es el momento como para repetirlo. Después de eso vino un viaje muy intenso por norte de África, que este sí también fue como iniciático, con mi amiga Marta Sentís, que acabamos recorriendo todo el Mediterráneo con el viejo Land Rover que después usaríamos para viajar a la India. Entonces era una época que era una España muy gris, aunque ya se empezaba a poder respirar. Y todo eso fue muy importante, todo lo que nos llegó de la contracultura, que empezaba que venía como de Estados Unidos, de Berkeley, que era hija de la Beat Generation, de los Kerouac y compañía, y que luego retomaron a Dylan, y esta música de la costa oeste, Jefferson Airplane, los Doors, unos cantos como de rebeldía, ¿no? contra el sistema, y era toda una nueva generación que no quería seguir el ejemplo de sus padres y vivir la vida que vivían sus padres. En Europa eso tuvo mucho eco con Mayo 68, unos años más tarde, y en España, a pesar de que, claro, teníamos aquí el franquismo y había la lucha antifranquista, pero al mismo tiempo también había una nueva generación, no era tan ortodoxa quizás como los hermanos mayores, diríamos, que estaban más en el marxismo, sino había una nueva generación que, aparte de querer cambiar las cosas, se querían cambiar primero a sí mismos, ¿no? Y querían pues vivir de otra manera, también distinto, no querían seguir los dictados, no querían hacer lo que querían sus padres o la sociedad, querían vivir de una manera alternativa, muy distinta. Algunos se fueron incluso a vivir a comunas, se ha visto todo lo de las comunas, los primeros movimientos de liberación homosexual, femenina, de las mujeres. Era todo como una especie de revolución de efervescencia, ¿no? Y ello contribuía muchísimo a la música. Por ejemplo, teníamos yo recuerdo el año 65 cuando salió I Can Get No Satisfaction, no puedo obtener satisfacción. O sea, no puedo tener satisfacción con esto que nos proponen los mayores y nos propone la sociedad, por lo tanto lo queremos cambiar, etcétera, ¿no? Es decir, una cosa muy importante. O Like a Rolling Stone, ¿no? Cómo se siente uno cuando estás solo. Es decir, yo recuerdo cuando los primeros acordes de Like a Rolling Stone, tan disonantes, que empiezan muy bonito, y luego aquella voz. Claro, yo recuerdo gente que decía, pero ¿cómo puedes escuchar esto? Pero qué mal canta ese hombre, pero qué horror. Y en cambio, yo la primera vez que lo escuché no comprendía lo que estaba diciendo, porque yo soy de educación, la segunda lengua era el francés. Después, debido a esta canción, en parte, me empecé a interesar por el inglés y empecé a aprender inglés por mi cuenta. Pero cuando oías esa canción no entendías lo que decían, pero entendías el significado, ¿no? Era una voz que estaba en contra como de lo que había en aquel momento, ¿no? De todo, y que incitaba también como a querer vivir por tu cuenta y a una rebelión. Y eso era el espíritu de aquella época. Ahora es difícil verlo con ojos de ahora mismo. Es como difícil, porque ahora hay una especie de conformismo. Tampoco me quiero meter antes era así y antes era así. Pero realmente toda esta efervescencia, todo ese mundo hizo que la gente se planteara las cosas de una manera muy radical
y que se rompiera con muchas cosas. Y entonces había los viajes a la India, bueno, primero al Atlas, a Formentera, uno de los pioneros fue Pau Riba, y luego los grandes festivales. Yo recuerdo que fui a la isla de White, que fue una decepción porque realmente no se oía nada, no habían los equipos que hay ahora de estos grandes conciertos, que se oía todo muy mal, venía el sonido como a oleadas, veías a la gente que actuaba así como si fuera una cajita de cerillas, estoy exagerando, ¿eh? Y claro, actuó Miles Davis, Jim Morrison, Jimi Hendrix, Leonard Cohen, o sea, todos actuaron allá, pero es que a veces no sabías ni quién tocaba de lo mal que se oía. Después todo ese mundo hippie, del que mi amigo Paco Escudé era más forofo que yo, o era yo, no lo era tanto, nos decepcionó mucho todo. Nosotros pensábamos que ahí nos encontraríamos con gente de toda Europa, que era así, pero era todo muy... No funcionó. Bueno, un tiempo después, unos años después, decidimos rescatar ese Land Rover viejo, que ya los mecánicos nos dijeron, es que eso no vais a llegar a la frontera, ¿qué hacéis con este coche? No, es que no aguantará, si está hecho una porquería, si está oxidado por dentro, que no. Bueno, pero nosotros dijimos, bueno, mira, cuando muera el coche lo dejaremos abandonado y seguiremos a pie, bueno, en autobuses o lo que fuere, ¿no? Y entonces cogimos este Land Rover, éramos 4 amigos, Chefo Guas, Carlos Mir, Paco Escudé, el gran amigo que murió, y luego vino Manuel Pijuan, que tenía que venir más tiempo, y vino con que era muy... le gustaban mucho las chicas, y entonces vino, al último momento dijo, oye, vendré con mi última novia. Entonces, bueno, vale, pero que sepas que este viaje lo hacemos unos amigos, nos parece perfecto que venga tu novia, pero ella era la hija del cónsul francés, y era esto lo que dijimos. Ella sabrá, pensamos, la hija del cónsul francés, que además vivía en una casa espectacular, en Pedralbes, el barrio más VIP de Barcelona, y entonces pensamos, y esta chica que siempre ha vivido entre algodones podrá dormir como por el suelo y comer cualquier cosa, y quién sabe lo que nos pasará y tal. Sí, no os preocupéis. Bueno, al final iniciamos este viaje. Al llegar a la frontera ya fue el primer problema. La frontera de la Chunquera, ya la policía nos para. ¿Ustedes dónde van? ¿Quiénes son? Claro, todos íbamos con pelos largos, este coche, los papeles, a ver, no sé qué. Y entonces, bueno, cuando dimos los pasaportes y ella entregó el pasaporte rojo diplomático, se pensaron que la estábamos secuestrando. Entonces nos quedamos detenidos, ellos intentaron contactar con su padre, tardaron mucho, en aquella época sin móviles ni nada. Finalmente el consulado de Francia dijo, sí, esta señora, esta chica, esta babá viaja con el consentimiento de su familia y no hay ningún problema, qué tal y qué cual. Bueno, entonces seguimos como con una flecha. Atravesamos toda Europa, por Turquía. En Turquía Manuel y ella se quedaron. Dije, mira, nos queremos quedar aquí, como así, era un poco como de tipo de viaje, de una especie de luna de miel o así. Bueno, estos amores no resistieron este viaje, después cortaron. Bueno, total, que entonces con Manuel decidimos encontrarnos tal día de agosto, no sé qué, ahora no me acuerdo, en Kabul, en un hotel, Khyber Pass creo que era, fíjate qué nombre, que nos había recomendado Ana Briongos, que era un poco la pionera de estos viajes a Irán y tal, y a la que saludo y le agradezco los consejos que le dio sobre todo a Chefo Guas, que a Manuel Pijuan, para hacer este viaje, ¿no? Vale, entonces, bueno, nosotros atravesamos Irán bastante como una exhalación, a mi pesar, y cuando estábamos en Teherán hubo un golpe de Estado en Afganistán y derrocaron al rey de Afganistán. Entonces Afganistán cerró las fronteras y no se podía entrar. Sí se podía salir, pero resultaba que Manuel, mientras nosotros estábamos por allí, estaba en Afganistán. No sé cómo, no sé, nos cruzamos, no sé qué pasó, y él estaba en Afganistán. Y por lo tanto se rompió la unión, el vínculo con nosotros. Nosotros habíamos quedado aquel día en Kabul y claro, que si no podíamos ir, ¿qué pasaba? Entonces tampoco se podía entrar en Afganistán. Entonces dijimos, pues, ¿qué hacemos ahora?
Y entonces en el mapa que teníamos, un mapa muy bueno alemán de aquella parte de Asia, vimos que había una carretera por el sur que entraba en Baluchistán, y la carretera, según el color, pues parecía relativamente buena. Más como íbamos con un Land Rover, pues no pasaba nada si se tratara de una pista. Entonces, muy ingenuos, sin saber dónde nos metíamos, seguimos esta carretera, ¿no? Primero pasamos por Isfahan, por Shiraz, por Isfahan, Bam, la maravillosa ciudadela de Bam, antes de que sufriera el terremoto. Era una ciudad enorme de adobe, abandonada, maravillosa, de color ocre, con aquel cielo tan azul. Nos perdimos ahí, cada uno, no sé qué nos pasó, que cada uno se fue por su lado, y quedamos que nos encontraríamos a la salida, al atardecer o algo así. Primero nos dieron las llaves para poder abrir las puertas, y cuando abrimos, además eran unas puertas enormes, y como si entráramos en otro mundo, que es lo que hicimos, ¿no? Entonces cada uno vagó por allá, tal. Hay que decir que Chefo nos dio unas cositas y estábamos así como bastante altos, ¿no? Y bueno, fue realmente una maravilla vivir este mundo. Yo tenía el recuerdo de las poesías. Bueno, recuerdo no, porque en Teherán yo me había comprado toda una serie de libros de poesía persas, que estaban en farsi y en inglés. Y entonces, claro, me quedé prendado de este tipo de poesía de Hafiz y de Omar Khayyam, que habla tanto de estos reinos tan orgullosos, y donde corría el vino y la gente vestía de seda y de oro. Y entonces decía, ¿y ahora qué queda de eso? No queda nada, porque el adobe se ha disuelto y casi ya ni se distingue estas montañas como de adobe, que es lo único que queda de los ricos palacios del desierto, ¿no? Entonces este tipo de poesía a mí siempre me ha entusiasmado. Y en Bam, pues es que lo estaba viviendo ahí, esa ciudad inmensa. Lo que pasa es que luego, al cabo de unos años, hubo un terremoto horrible y ya la ciudad quedó destruida, y ahora la han arreglado bastante por el turismo y porque es patrimonio de la humanidad, evidentemente, pero claro, como todo arreglo, pues se han sobrepasado y es un poco Disney World. En fin, entonces nosotros llegamos a esta ciudad, y después, cuando llegamos a la frontera con Pakistán, pasó una cosa muy curiosa, porque de repente me dice el policía, me mira fijamente y me pregunta, dice, ¿Are you an Afghan spy? ¿Es usted un espía afgano? Y yo pensé que era una broma eso, porque vaya tontería de preguntar. Y le dije, of course I am. Y entonces, bueno, nos cogieron detenidos, interrogatorios, nos separaban, interrogatorios juntos, interrogatorios por separado. Nosotros no sabíamos qué decir. A veces, cuando nos cruzábamos, decíamos, no digas aquello, no digas lo otro, porque habíamos fumado alguna cosita que en Irán está prohibidísimo. Es decir, estábamos así como muy preocupados. Y entonces nos cogieron las llaves del coche, el dinero, los pasaportes, todo. Entonces llegó un momento que pedí hablar con aquel hombre, con el jefe, y le dije, mire, yo pensaba que era una broma, nosotros no tenemos nada que ver, es que no hemos estado nunca en Afganistán, para empezar. Y entonces, bueno, ¿qué quiere que le diga? Ustedes tienen el dinero, el pasaporte, todo. Estamos en un lugar muy remoto, muy perdido de todo, dejado de todo, en medio del desierto. ¿Dónde quiere que vayamos? Digo, al menos déjenos salir, si quiere salimos de dos en dos, porque a todas estas ellos estaban esperando instrucciones de sus gerifaltes, que estaban en un destacamento, que estaban como a 2 horas, y eran como unos, o más lejos quizás, y eran como el jefe de la región, de la policía. Y mientras este no llegara, nosotros estamos ahí detenidos, ¿no? Y entonces dicen, mire, nosotros no nos vamos a escapar, ¿dónde quiere que vayamos? Y además ustedes tienen todo, el dinero, el coche, los pasaportes, tal. Digo, al menos, déjenos salir de 2, como éramos 4, déjenos salir 2, y mientras tanto los otros 2 se quedan en el calabozo, si quieren. Ah, bueno, mira, sí. Vale. Así fue. Y entonces cuando los que estábamos libres, fuimos andando, y había una zona entre Irán
y Pakistán, que supongo que sigue existiendo, que era una zona de nadie, que eran unos kilómetros que no eran ni de unos ni de otros. Y ahí había como unas tiendas de campaña de lana, estilo nómada, y unas teterías. Y había varios coches, había algún camión, había gente que se había quedado colgada, que no les dejaban entrar, que habían salido de Pakistán y no les dejaban entrar en Irán, o viceversa. Había una gente muy rara, había hashish por un tubo y opio encima de las mesas. Bueno, y con Chefo dijimos, oye, cuidadito con todo esto, ni probemos ni nada, porque seguro que esto está lleno de espías, y encima, si van a por nosotros, y con lo del coche y así, encima nos meterán al San Benito ese. Y entonces encontramos un hombre muy curioso, de aspecto como de Extremo Oriente, que resulta que era indonesio. Entonces hablamos con él y nos dijo que él era un periodista que había estado en Pakistán, pero lo habían expulsado por demasiado progresista, y al querer entrar en Irán no le dejaron entrar. Entonces había quedado ahí en tierra de nadie y estaba esperando una carta de refugiado o algo que no acababa nunca de llegar. Y nos dijo, esta noche os invito a casa. Dijimos, bueno, es que nosotros no podemos salir porque vamos de dos en dos. Cuando llegamos de nuevo a la frontera, al puesto fronterizo iraní, nos dijo la policía, dice, mira, si queréis podéis ir a dormir a la tetería esta, que por 4 chavos tienen como unas esteras, porque ya veo que vosotros nos vais a escapar. Nos ha dicho el coronel, o no sé qué era, que llegara mañana a primera hora de la mañana, que de momento os dejara, vamos, que os retuviera todas las cosas y os vigiláramos, pero que podéis pasar la noche ahí allá en la tienda esta perdida en el desierto. Y dijimos, bueno, entonces evidentemente fuimos allí, nos vino a buscar el indonesio, periodista, y nos dijo, vamos a casa, acompañadme a casa. Entonces, a su casa, aquí en medio si no se ve nada. Y entonces empezamos a caminar, arbustos, había arbustos de estos que van volando, estos arbustos que hay en el desierto y que ya dicen que son jinns, que son espíritus. Y entonces caminamos por ahí, creo que vimos como unas serpientes escurridizas, era un lugar muy, muy así. Y de repente dice, hemos llegado. Entonces dijimos, pero si no hay ninguna casa ni hay nada. Parecía un cuento eso de las 1000 y una noches, ¿no? Como si allí se fuera a materializar una casa o algo. Y no, eran polvo, arbustos, nada más. Y entonces se agachó y sacó del arbusto una tetera, unas bandejas, unos dátiles que no se habían conseguido. En su zurrón llevaba algo de pan seco, y no sé si alguna cosa más, quizás alguna fruta, no recuerdo. Y sacó también como una estera. Entonces dormimos ahí, bajo aquellas estrellas tan preciosas. Yo nunca había visto las constelaciones y la Vía Láctea tan marcadas. Fue realmente algo maravilloso. Y bueno, y como los contadores de Damasco, acabo aquí, porque además ya llevo muchos minutos, y después ya iremos siguiendo hacia la India, antes de regresar al animismo del que estaba hablando y que ya habíamos hecho todos estos capítulos, ¿no? Solo deciros que bueno, que estoy muy, muy contento del seguimiento y de la acogida que está teniendo este canal de YouTube, y que os espero ya el próximo domingo, como cada domingo a las 5 de la tarde, aunque es posible por Navidad, no estoy muy seguro de si voy a colgar un vídeo o os dejaré descansar hasta pasadas las Navidades. Si os ha gustado, por favor, darle al like, recomendarlo a amigos vuestros, y porque claro, si hago este YouTube es para que se vaya como difundiendo, ¿no? Si no, ya hablaremos cuando vayamos a cenar por ahí. Bueno, nada más. Y felices fiestas.